4. Eddie Warburton, el jefe de vigilantes del Palacio Municipal, llevaba más de 2 años disgustado con Sonny Jacket. Durante el último par de días, el enojo se había convertido en una rabia roja. Cuando se había agarrotado la transmisión del bonito Honda Civic de Eddie, durante el verano de 1989, Eddie no había querido llevarlo a la agencia Honda más cercana. Eso hubiese implicado un gasto importante en una grúa. Ya era bastante malo que la transmisión hubiese expirado 3 semanas después de que había hecho lo mismo la garantía del tren motriz. Por tanto, primero había recurrido a Sonny Jacket y le había preguntado si tenía experiencia en autos extranjeros. Sonny le dijo que sí. Habló con ese tono expansivo, condescendiente que usaba la mayoría de los yanquis de las áreas rurales cuando hablaban con Eddie. Nosotros no tenemos prejuicios, muchacho, decía el tono. Este es el norte, ¿sabes? No aprobamos esa mierda sureña. Desde luego que eres negro, cualquiera puede verlo, pero eso no significa nada para nosotros. Negro, amarillo, blanco o verde, a todos los tratamos como nunca has visto. Trae el auto aquí. Sonny había arreglado la transmisión del Honda, pero la factura fue por $100 más del presupuesto original. Y una noche en el Tigre casi se habían liado a puñetazos por este motivo. A los pocos días, el abogado de Sonny, Eddie Warburton, sabía por experiencia que todos los blancos, ya fuesen yanquis o sureños, tenían abogados. Llamó a Eddie y le dijo que Sonny iba a demandarlo en la corte de reclamaciones menores. Eddie terminó con $50 menos en el bolsillo como resultado de ese incidente. Y 5 meses después, ocurrió la falla en el sistema eléctrico que destruyó el Honda. El auto había estado estacionado en el lote del Palacio Municipal. Alguien le había gritado a Eddie, pero cuando salió con el extintor, el interior del auto era una masa danzante de fuego amarillo. Había sido pérdida total. Desde entonces se preguntaba si Sonny Jacket era el responsable del incendio. El investigador del seguro dijo que era un accidente bona fide, causado por un cortocircuito. La clase que sucede una vez en 1.000.000. ¿Pero qué sabía ese sujeto? Nada, probablemente. Y además no era su dinero. Tampoco el seguro había sido suficiente para cubrir la inversión de Eddie. Y ahora lo sabía. Lo sabía con seguridad. Esta mañana había recibido un paquete por correo. Los artículos en el interior habían sido extremadamente iluminadores. Esta mañana había recibido un paquete por correo. Los artículos en el interior habían sido extremadamente iluminadores. Varias pinzas tipo caimán, ennegrecidas, una vieja fotografía con un borde roto y una nota. Las pinzas eran del tipo que utilizaría un hombre que desearía iniciar un incendio eléctrico. Solo se eliminaba el material aislante del par de alambres correctos en los lugares adecuados. Se unían los cables y ¡voilá! La foto mostraba a Sonny y a unos cuantos de sus amigos cara pálida. Los sujetos que siempre estaban ganduleando en las sillas de cocina de la oficina de la estación de gasolina. Sin embargo, el lugar donde se encontraba no era la Sunoco de Sonny. Era el depósito de chatarra de Robichaux en el camino vecinal número 5. Los blancuchos estaban de pie frente al Civic quemado de Eddie, bebiendo cerveza, riéndose y comiendo pedazos de sandía.
La nota era corta y concisa. Estimado negro, tratar de joderme fue un error garrafal. Al principio Eddie se preguntó por qué le enviaría a Sonny una nota así, aunque nunca se le ocurrió relacionarla con la carta que él había deslizado en el buzón de Polly Chalmers, a solicitud del señor Gaunt. Decidió que la causa era que Sonny era aún más estúpido y mezquino que la mayoría de los blancuchos. Sin embargo, si el asunto todavía le roía las entrañas a Sonny, ¿por qué había esperado tanto para reabrirlo? Pero entre más meditaba en lo que le había sucedido en esos días, estimado negro, las preguntas iban perdiendo importancia. La nota y las pinzas caimán ennegrecidas y la vieja fotografía se le metieron en la cabeza, zumbando ahí como una nube de mosquitos hambrientos. A primeras horas de la noche había comprado una pistola con el señor Gaunt. Las luces fluorescentes de la oficina de la estación Sunoco lanzaban un trapezoide blanco sobre el macadán del alquitranado de servicio, cuando Eddie se estacionó en la entrada, conduciendo el Oldsmobile de segunda mano con que se había sustituido al Civic. Se bajó del auto, una mano en el bolsillo de la chamarra, sujetando la pistola. Se detuvo fuera de la puerta durante un minuto, mirando hacia el exterior, mirando hacia el interior. Sonny estaba sentado junto a la caja registradora en una silla de plástico, recargada sobre las patas traseras. Eddie apenas veía la parte superior de la gorra de Sonny sobre el diario abierto. Estaba leyendo el periódico. Desde luego, los hombres blancos siempre tenían abogados y después de un día de timar a sujetos negros como Eddie, siempre se sentaban en sus oficinas, recargados en las sillas, y leían el periódico. Chingados blancos, con sus chingados abogados y sus chingados periódicos. Eddie sacó la automática y entró. Una parte de él, que había estado dormida, despertó de pronto y gritó alarmada que no debía hacer eso, que era un error. Pero la voz carecía de autoridad, y la carencia se debía a que de pronto parecía que Eddie ya no estaba dentro de sí mismo. Más bien era un espíritu que revoloteaba sobre su hombro, observando todo lo que sucedía. Un pícaro diablillo había asumido el control. «Tengo algo para ti, tramposo hijo de puta», oyó Eddie que decía su boca, y observó que el dedo tiraba 2 veces del gatillo de la automática. 2 pequeños círculos negros aparecieron en el encabezado que decía: «Aumentan el índice de aprobación de Macronan». Sonny Jacket gritó y se sacudió. Se resbalaron las patas traseras de la silla recargada hacia atrás, y Sonny cayó al piso con el guardapolvo empapándose en sangre. Pero el nombre bordado con hilo de oro en el guardapolvo era Ricky. No era Sonny, sino Ricky Bisonette. ¡Ah, mierda!, gritó Eddie. Le disparé al chingado blancucho equivocado. «Hola, Eddie», remarcó Sonny Jacket a su espalda. «Fue una suerte que estuviese en el baño, ¿no es cierto?». Eddie empezó a darse la vuelta. 3 balas de la pistola automática que Sonny le había comprado esa tarde al señor Gaunt penetraron en la parte baja de su espalda, pulverizándole la columna, sin ni siquiera antes de que pudiese darse media vuelta completa.
Observó con ojos muy abiertos e indefensos que Sonny se agachaba hacia él. La boca de la pistola que sostenía Sonny era tan grande como un túnel y tan oscura como la eternidad. Sobre ella el rostro de Sonny se veía pálido y resuelto. Una raya de grasa le corría por una mejilla. «No cometiste un error cuando planeaste robarme mi nuevo juego de dados», dijo Sonny mientras oprimía el cañón de la automática contra el centro de la frente de Eddie Warburton. «Pero que me escribieras una nota avisándome que lo ibas a hacer, eso sí fue una equivocación». Una gran luz blanca, la luz del entendimiento, se encendió de pronto en la mente de Eddie. Ahora recordaba la carta que había deslizado en el buzón de la mujer Chalmers y pudo relacionar esa jugarreta con la nota que había recibido y la que mencionaba Sonny. «Escucha», murmuró. «Tienes que escucharme, Jacket. Nos han embaucado a los dos. Nosotros...» «Adiós, muchacho negro», dijo Sonny y tiró del gatillo. Sonny miró fijamente lo que restaba de Eddie Warburton durante casi un minuto completo, preguntándose si debía haber escuchado lo que quería decir Eddie. Decidió que la respuesta era negativa. ¿Cómo podría ser importante lo que tuviese que decir un sujeto lo bastante estúpido como para enviar una nota como esa? Sonny se irguió, entró a la oficina y pasó sobre las piernas de Ricky Bissonnet. Abrió la caja fuerte y sacó el juego de dados que le había vendido el señor Gaunt. Cuando llegó la policía estatal a detenerlo, aún estaba contemplando cada uno de los dados, manipulándolos amorosamente antes de volver a guardarlos en su estuche. 5. «Estaciónese en la esquina de Birch y Main», le había dicho a Buster el señor Gaunt por teléfono. «Y espere. Enviaré a una persona a unirse con usted». Buster había seguido las instrucciones al pie de la letra. Desde el sitio estratégico en que se había ubicado a una manzana de distancia, había observado mucho movimiento en la entrada del callejón de servicio. Le pareció que esta noche todos sus amigos y vecinos tenían que atender algún negocio con el señor Gaunt. 10 minutos antes, la mujer Rusk había entrado al callejón con el vestido desabotonado y apariencia de un espectro salido de una pesadilla. 5 minutos escasos después de que Cora Rusk salió del callejón, guardando algo en el bolsillo del vestido. El vestido seguía desabotonado y era mucho lo visible. Pero, ¿quién que estuviese en su sano juicio querría mirar?, se preguntó Buster. Se escucharon varios disparos en la parte alta de la calle Main. Buster no estaba seguro, pero pensaba que provenían de la estación Sunoco. Del Palacio Municipal salieron a toda velocidad varias patrullas de la policía estatal. Las luces azules relampagueando, dispersando reporteros como si fuesen palomas. A pesar del disfraz, Buster decidió que sería prudente pasarse a la parte de atrás de la camioneta por un rato. Los vehículos de la policía estatal pasaron con gran ruido, y el remolino de luces azules puso en evidencia que había algo recargado contra las puertas traseras de la camioneta. Una bolsa de lona verde. Buster, curioso, desató el nudo del cordón, abrió la bolsa y se asomó al interior de la misma. Lo primero que encontró fue una caja. Buster la sacó y vio que el resto de la bolsa estaba llena con relojes automáticos. Relojes automáticos Hat Point. Había 2 docenas, fácilmente.
Los tersos rostros blancos lo miraban como los ojos sin pupila de Anita la huerfanita. Abrió la caja que había sacado y vio que estaba llena de pinzas tipo caimán de la clase que usan a veces los electricistas para hacer una conexión rápida. Buster frunció el ceño, y en eso, de repente, los ojos de su mente vieron una forma oficial. Una forma de solicitud de fondos de Castle Rock, para ser exactos, pulcramente mecanografiadas en el espacio destinado a bienes y o servicios que se suministran. Estaban estas palabras: 16 cajas de dinamita. Sentado en la parte posterior de la camioneta, Buster empezó a sonreír. Después se rió con ganas. En el exterior los truenos resonaban y retumbaban. La lengua de un relámpago dio un lametazo al vientre despacioso de una nube y se hundió en el arroyo Castle. Buster seguía riéndose. Se rió hasta que se sacudió la camioneta. ¡Ellos!, exclamó riéndose. Vaya, si tenemos algo para ellos. Ya lo creo que lo tenemos.